Buen día, alegría. Hoy nos toca el capítulo La apoteosis del ungido. La anterior semana ha sido el de En Pasaelis, grandes enseñanzas, como en todos los capítulos, en toda la obra en realidad. A ver, vamos a hacer un recuento que nos ha pasado con lo de En Pasaelis. Hablábamos especialmente sobre lo que es el concepto de la resurrección, el concepto tradicional y un poco la visión que nos muestra José Faluque. Para mí, en mi experiencia personal, bastante luminoso el concepto que se habla en este capítulo sobre las infinitas moradas que tiene el Padre, sobre lo que es la verdadera resurrección y sobre todo esto en relación a la cantidad de paradigmas que tenemos en torno a la religión. Paradigmas que asumimos que son ciertos porque todos lo dicen, pero nadie de una u otra forma no terminamos de quedar en claro si realmente es así. Bueno, como todo un paradigma, ¿no? Todos lo hacen, pero nadie sabe por qué lo hacen. Y así como durante mucho tiempo el paradigma fue que la Tierra era plana, pues lo mismo pasa con el aspecto del concepto de lo que es Dios, la resurrección, sus moradas infinitas y todo ello. Les decía, esta vez nos toca agarrar el capítulo La apoteosis del ungido en la página 1544. En este capítulo se caracteriza porque, bueno, ya faltan, como diría la autora, 8 lunas para la entrada del Maestro a su reino. 8 lunas serían 2 meses, a 2 meses de esto. Y justamente partiendo con esto se los voy a leer, página 1544, dice: hemos llegado, lector amigo, a la parte final de nuestro relato sobre la vida excelsa de Yahshua de Nazaret, encarnación del Verbo Divino en la tierra. Entramos en un campo de oro y zafir, resplandeciente de manifestaciones supranormales, donde la grandeza de Dios parece desbordarse sobre la personalidad augusta del Cristo encarnado. Faltan solo 8 lunas para su entrada triunfal en el reino de su Padre, y su alma siente cada vez con mayor intensidad el ansia suprema de la divina unión. Qué linda esta parte donde dice, y su alma siente cada vez con mayor intensidad el ansia suprema de la divina unión. Y aquí viene el comentario. Faltan 8 lunas y su alma está ansiosa de regresar a su reino. ¿Qué pasa normalmente cuando nos dicen, oye, te quedan 2 meses de vida? Entonces, antes de que te dé un síncope, antes de los 2 meses, ya estás mal, ya estás medio que con ataques con los 2 meses. Y es un trauma obviamente, más que una alegría. Es difícil de comprender eso. El otro día vi una película muy linda con Morgan Freeman y Jack Nicholson, que justamente son 2 enfermos de cáncer y resulta que, bueno, deciden hacer todo lo que no han hecho en sus vidas. Entonces, había de todo, ¿no? Desde lanzarse por paracaídas hasta besar a la mujer más hermosa. No les cuento más de la película. A mí personalmente lo único que me ha gustado de esa película es el final. Es la carta que le da Morgan Freeman, en este caso a Jack Nicholson, porque creo que ahí está la esencia de toda la película. Pero si bien puede ser una película de esas lindas donde uno está en fin de semana con sus pipocas o su pizza y su refresco viendo algo interesante, algo bonito, cero violencia, por cierto, nos enfoca justamente eso, ¿no? Estoy a punto de morir, así que voy a hacer todo lo que no he hecho en mi vida. Obviamente le dan el tinte lindo, hacer cosas hermosas, cosas que realmente te llenen el alma. No faltaría un malandrín que aprovecharía de robar todos los bancos de su vida, ¿me entiendes? Ya que si igual se va a morir, ¿qué más da? Pero si nos volvemos a plantear nosotros, ¿qué pasa si viene el médico o viene alguien y nos dice tienes 2 meses de vida? Sin contar el ejemplo que siempre doy, el de las 12, ¿no? Pero ok, ahora vamos a tener más tiempo para meditarlo y no choquearnos de 2 horas de tiempo, sino 2 meses de tiempo. Obviamente uno empieza a cuestionarse todo lo que ha hecho su vida durante esos 2 meses y no sabe qué es lo que
ya tendría que hacer tantos planes a futuro que quedan truncados porque saben que 2 meses se va, entra en absoluta conciencia de que su tiempo en esta tierra es absolutamente pasajero. Pero la diferencia es esa, uno de pronto se pone tristón por eso, o hay casos donde realmente hay un cambio fuerte. Alguna vez les comentaba que había una persona que igual estaba en la portada de su libro, dice, fulano de tal tenía 4 meses de vida desde que le diagnosticaron su cáncer y desde entonces ha escrito 4 libros. No, no es que lo haya escrito en 4 libros, digo en cuatro meses, sino que el deseo de vivir, me imagino, ha transmutado la enfermedad. Pero si se ponen a pensar, este caso es que la gente se aferra a la vida, no quiere irse, no quiere salir, no quiere morirse, quiere vivir hasta el último instante. ¿Cuán distinto es el concepto de el aferrarse al plano físico cuando uno ya sabe que la vida continúa, solo que en otro estado? Como decía, en vez de estar en el estado sólido, está en estado gaseoso del espíritu, es del cuerpo en este caso, ¿no? Pero al fin sigue siendo la misma esencia, sigue siendo la misma alma. Pero ¿cuántos de nosotros, si nos dicen tienes 2 meses para desencarnar, esperamos con ansias ese día? Con ansias, porque por fin vamos a volver a nuestro origen, como diría el maestro en el capítulo anterior, resurrección, o sea, volver a la vida, salir de entre los muertos, de esta vida que realmente pareciera que estábamos muertos y no vivos, como es el alma libre de toda atadura en el plano físico. Entonces, es para nosotros realmente que nos cambien el esquema, que digan, oye, en 2 meses se va a liberar tu cuerpo, y entonces uno aprovecha pues de cumplir con todo su trabajo, con todo lo que está pendiente en el plano físico, dependiendo cómo entiendes lo que es justamente tu rol en esta tierra, como para que te alegres de desencarnar en 2 meses. Si no has tenido una vida muy buena onda, que digamos, has sido un poco malandrín para con tus semejantes, tal vez te parezca poco el tiempo para resarcir tus errores, posiblemente. Pero aún así, el momento del día de la desencarnación tendría que ser algo grandioso, obviamente si estamos hablando de almas que están ya en planos muy elevados. Para un alma, llamémoslo promedio, simplemente será la evaluación de cómo le ha ido, sus causas, sus efectos, si se hizo bien su rol, y si, bueno, pues si tiene que desencarnar para volver a encarnar, a repetir la materia, o si tendrá que ir a alguna otra morada del Padre de corrección, como diría Yahshua en el anterior capítulo. Voy a saltar a la página 1545, voy a leer solo pedacitos, porque la autora hace un recuento de todo lo que ha sido la vida del maestro, y en ese recuento justamente hay cosas muy importantes. Por ejemplo, a la mitad de la página 1545 dice, ni un solo día pasaba sin que la energía eterna hiciera sentir su soberano poder sobre todos los dolores humanos que se cruzaban en el camino del ungido, y su corazón, flor divina de ternura y de piedad, enamorado eterno del dolor, parecía sentir la ausencia de las angustias humanas cuando, pasado el mediodía, no había escuchado el pedido de auxilio, Señor, sálvame. O sea, si pasaba el mediodía a la hora del almuerzo y el maestro no sanaba a nadie, se rayaba, ¿no? Él tenía que curar. Su ansia fuerte de ayudar a las almas, a los cuerpos, sea curarlos física o emocionalmente. ¿Y de qué manera tan linda describe la autora sobre su forma de ser al decir, su corazón, flor divina de ternura y de piedad? Qué lindo encontrar una persona que su corazón sea flor, una flor así tan hermosa de ternura y de piedad, y que te diga, enamorado eterno del dolor, que no pase un día sin que no pueda remediar algo a alguien. Es un ejemplo realmente de vida, más allá de las creencias religiosas de cada uno, que una persona viva enamorada del dolor en el sentido de ayudar a su semejante, es un ejemplo a seguir que más de uno quisiéramos mínimamente ser una pálida
un pálido reflejo de lo que fue el maestro en ese sentido. Más allá de las creencias religiosas, la cosa era muy simple. El maestro se desvivía por el prójimo. Y aquí no importaba si es budista, si es musulmán, no importa. Aquí lo que prima es el amor, ayudar al prójimo como a ti mismo. De ahí salto a la página 1546. Al principio dice: hemos visto pues al Cristo entre los hombres lo bastante para comprender que nadie como Él supo hacer suyos los dolores de sus semejantes, que nadie como Él supo tocar sin herir las íntimas fibras del corazón humano, lacerado por toda suerte de desesperaciones y de angustias, que nadie como Él tuvo la suave y delicada tolerancia para aquellos cuyo despertar a la verdad divina no había sonado aún en los eternos designios. La delicada tolerancia para aquellos cuyo despertar a la verdad divina no habían sonado aún en los eternos designios. Más de una vez en broma decimos, cuando alguien comete algún error así, sin querer o queriendo, decimos: es tu primera vida, ¿no? Con eso molestamos, porque no somos tolerantes, que al no estar abierto al conocimiento de la verdad divina, pues podemos cometer errores desde ser egoístas en esencia hasta, bueno, todo lo que encierra el egoísmo, ¿no? La desconsideración, la falta de respeto y todo ello. Dice: creemos conocer al Cristo divino en sus relaciones humanas. Justo es dedicar este capítulo para que junto contigo, lector, ensayemos el conocimiento de Cristo en relación con la divinidad. ¿Seremos capaces de subir tan alto? ¿Seremos capaces de seguir los vuelos gigantescos de su espíritu, Señor de sí mismo, porque escaló las cumbres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Píntenle con marcador en la frente. Cuando digo apagar celular, ¿por qué no apagamos el celular? ¿Qué parte de la evolución humana no entendimos? Apagar celulares. Es su primera vida. No es su primera vida, pero no es para tanto. Sigamos. Dice: seremos capaces de seguir los vuelos gigantescos de su espíritu, Señor de sí mismo, porque escaló las cumbres de la pureza en el amor, de la perfección en las obras y de la potencia de su voluntad. Sabremos sentir la melodía del amor divino cuando Él ora a su Padre, amor universal, para que lo derrame por intermedio como una lluvia de por su intermedio como una lluvia de bálsamo sobre todas las criaturas de la tierra. Podremos comprender a la soberana omnipotencia que se vacía como un torrente desbordado de salud, consuelo y esperanza sobre todas las desesperaciones humanas, cuando el Cristo retirado a la soledad de los montes se sumerge en la divinidad, en la oración profunda y en los hondos pensamientos sin palabras, le ruega con la sencillez de su alma, hecha de amor y de fe. Realmente cuando leemos esta parte en la obra, bueno, más allá de toda la obra en sí y de lo que hizo el maestro, nos damos cuenta que era un espíritu de tan alto vuelo, de cómo se elevaba a tan grandes alturas en lo que es su relación con la divinidad, en la relación con el Padre. Y nos damos cuenta que nosotros, ¿cuál es nuestra relación con el Padre en el día a día de nuestras vidas, más allá de sea cual fuera nuestra religión? ¿Hasta qué punto nuestro espíritu se eleva a grandes alturas justamente para que derramar por intermedio nuestro el consuelo, la alegría, la paz a nuestros semejantes? Nos damos cuenta que nuestra espiritualidad de pronto se resume a una religión por defecto, con la que ya te la chantan cuando has nacido. Por herencia tienes religión. Y después de eso ya como que empiezas a buscar, dependiendo de la inquietud del alma, que ya tiendas a buscar aquí o buscar allá. Es muy común nacer católico
y cruzar por la parte evangélica después, ¿no? O como que la base de todo, en el caso de nuestra región, hasta inclusive es la religión oficial del país, de muchos países, en el caso latinoamericano especialmente hablando, donde uno es católico de nacimiento, pero no de conciencia. Entonces, para esas almas buscadoras, de pronto buscan alguna otra línea que esté más acorde a sus inquietudes. Uno dice, oye, pero si has nacido católico, toda tu familia es católica, ¿por qué quieres volverte cristiano ahora? Evangélico. Normalmente son por cuestiones de la vida. Eso es lo curioso. O sea, ni tu religión con la que naces por defecto es lo suficiente para hacerte sacar adelante todas las arbitrariedades de la vida. Más de una vez lo he dicho, lo menciono para las personas que escuchan por primera vez, que una vez en un canal evangélico escuché a un pastor que decía, me va tan mal que ¿qué hago? ¿Me suicido o me vuelvo cristiano? ¿No? Y eso nos pasa, ¿qué hago? O sea, me fue tan mal, terminé con la novia, no me salió el trabajo, será porque no estoy siendo un buen cristiano. Y no es por eso, es porque terminas por la novia porque eres realmente insoportable. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver tu religión. No tienes el trabajo porque eres un vago y no fuiste a laburar. O no te preocupas por ser un profesional competitivo. Pero todo eso se le echó la culpa al padre. Y como no funciona, decís volverte cristiano. Y como no tienes un mango, prefieres prestarte plata para hacer una donación para que te la devuelvan al 100 por uno. Y con esa plata empezar un negocito. O sea, realmente usamos nuestra religión como un intercambio de intereses muchas veces más allá que una cuestión de un espíritu que quiere volar lo más alto posible para hacer caso al Padre, como leíamos en esta partecita. Más abajo viene una parte que me parece igual súper interesante cuando menciona, más abajo el maestro dice, mientras está en comunicación con el Padre, dice, que enciendan una lámpara de amor en cada corazón humano, que la estrella polar de la fe alumbre todos los caminos de los hombres, que rasguen las tinieblas en todas las conciencias, que ni un alma sola quede envuelta en la oscuridad. ¿Cómo hasta ahí es un claro ejemplo de que se respeta el libre albedrío en las personas? Lo único que hace en este caso el maestro es orar, rogar, pedir al Padre para que se rasguen las tinieblas de las conciencias, para que ni una sola alma quede envuelta en la oscuridad. ¿Cómo se respeta el libre albedrío, inclusive partiendo de un ser tan grandioso como ese? Tan grandioso. Y nos da, obviamente, la gran lección de decir, mira, tu vida la haces tú, tu camino la haces tú. Cualquier decisión, por mínima o grande que sea, la tomas tú. Más allá de que esa decisión sea influida por terceras personas o por situaciones. Pero especialmente en lo que se refiere al camino espiritual, uno decide por dónde va. Y normalmente al no tener una educación más allá de la que tenemos en colegio, nuestro camino espiritual es muy precario, entonces nos limitamos a repetir lo que está a disposición y muy pocos nos dedicamos a buscar posiblemente. Y mucha gente no busca, ¿por qué? Porque ante la sociedad eso es pecado y uno es un hereje que está metiendo, no debe. Pero ahí entramos en ese remolino de la diferencia, que dicen, oye, nunca charles ni de fútbol, ni de religión, ni de política, porque nunca te vas a entender. Entonces, así como de pronto alguien busca un camino espiritual y viene alguien, sea un católico, sea un apostólico, sea un, ¿cómo se dice?, sea un evangélico, o sea de cualquier religión, siempre va a decir que tú estás errado, que su verdadera religión es la de él. Y además con la sarta de, inclusive ponzoña, por lo que tú estás haciendo, que es totalmente equivocado y no estás en el camino correcto. Y lo que me gusta justamente de esta obra de Josefa y de la palabra del maestro en este caso es que en ningún momento menciona o empieza a hablar mal de otra religión. Cuando se topa con Melchor, Gaspar, Baltasar, cada uno de diferentes países, con diferentes costumbres y todo eso. Lo único que decía el Padre, no importa de dónde vengas, mientras ames al prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor religión que el amor?
Y como siempre decimos, la gente se la pasa colando un mosquito y tragándose un cangrejo, o más comúnmente como siempre fijándonos en la paja del ojo ajeno. Voy a saltar a la página 1547. Esto es muy bonito. Poco más arriba de la mitad dice: entremos sin temor, lector amigo, a los senderos silenciosos y encantados reservados por el Eterno al pensamiento humano. Tomémonos de la clámide blanca, de esa maga divina que llamamos meditación, la cual lleva una antorcha encendida por la divina sabiduría para alumbrar los caminos de todas las almas que buscan claridad. Junto a ella, la ignorancia huye despavorida, la inconsciencia se diluye en la luz, la incomprensión se esfuma y da paso a esa dulce tolerancia que espera indefinidamente. Cuando hablamos de meditación y nos vinculamos con gente muy aferrada a su religión en el ámbito sea católico o sea evangélico, cuando dices meditación, dices, este es metafísico, es esotérico, y te ponen toda la sarta New Age como si estuvieras cometiendo un gran error, porque ya se imaginan posiblemente que estás meditando, estás en posición de flor de loto, en cuasi levitación, y eso no es permitido por la Iglesia. Nos vamos al término del diccionario de la lengua española, que es meditación. Cuando alguien dice, déjame meditarlo, voy a meditarlo, ¿no es cierto? Y entonces, cuando de pronto ingresamos en la parte esencial de lo que es la meditación, más allá de los estados de conciencia que te puede llevar y que eso mucha gente no lo ve bien, pues tanto en la parte católica como en la evangélica, igual se hace el mismo procedimiento. En el momento de orar, en el momento de entrar a la iglesia y de estar por conectarse con el Padre, en los momentos de silencio, se entra de pronto, posiblemente de manera involuntaria, en estados de meditación. ¿Y a qué se refiere la autora cuando dice, tomémonos la clámide blanca, la cual lleva una antorcha encendida por la divina sabiduría para alumbrar los caminos de todas las almas que buscan la claridad? Cuando uno está turbado, y decide, me tengo que calmar, y se encierra en su cuarto, apaga celulares, televisores, todo eso, y solo se pone a respirar para calmarse, ya está en estados meditativos. Y en el momento que solo respira y deja su mente en calma porque necesita quietar sus pensamientos, ya está entrando en estados meditativos. Y cuando se calma por completo, de pronto dice, eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Obvio, estás con tantas cosas en la cabeza, estás pensando desde la dulcera hasta la bolsa de valores, pasando por la política y lo que te ha pasado con tu gente en el laburo, que no tienes pues la tranquilidad suficiente como para que, como dice acá, la incomprensión se esfuma. Hay cosas que no comprendemos porque estamos haciendo juegos matemáticos de la vida, ¿no? O sea, si fulano hace esto, más B que es esto, menos C que hace esto, esto me va a pasar. Entonces también buscas respuestas condicionadas, paradigmáticas a lo que es tu vida. Pero de pronto en un estado de calma, de serenidad, te viene una luz donde dice, haz esto. Oye, es cierto. Y si dice fulano A, so what, ¿qué? No me importa, funciona igual. Te das cuenta que las soluciones son muchas más sencillas. Si es que haces el simple ejercicio de acallar tu mente y respirar tranquilo buscando calma. Pero en el momento que buscas cada vez más esa unión contigo mismo, con tu alma, y entras en este proceso que llamamos meditación, justamente dice, junto a ella la ignorancia huye despavorida, la inconsciencia se diluye en la luz, la incomprensión se esfuma y da paso a esa dulce tolerancia que espera indefinidamente. Creo que una persona meditadora por excelencia es una persona tolerante, no por su capacidad de aguantar, sino por su capacidad de comprender a la gente. Si de pronto viene una persona, tú estás en la calle y viene una persona y te golpea, y tú le dices de qué se va a morir, y si puedes le lanzas lo que tengas a la mano por la cabeza por lo que te ha golpeado, ¿ya?
Pero si por un momento te quedaras en ese lugar y te pusieras a observar que esa persona siempre va ahí, de pronto tiene problemas, y empiezas a observar y te das cuenta por qué tiene esos problemas. Te das cuenta que le falta esto, le falta el otro, le falta amor. Ya no pues te vas a molestar si en alguna otra ocasión esa misma persona volviera a golpearte. Entenderías por qué lo haces, más bien tal vez tratarías de ayudar o de explicar a los que están alrededor, Señor, no lo liquiden, el pobre está mal, porfa. Es más, lo defenderías. Pero por el fruto de la observación, del mirar, de ponerse en su lugar, en otras palabras, de ir meditando un poco eso, en el acto consciente de dar vueltas a un solo pensamiento en tu cabeza. Pero de ahí de pronto a entrar en estados donde buscas el silencio en tu mente, lo único que sucede ahí es el contacto con tu alma. Y el contacto con tu alma es el puente a la divinidad. ¿Por qué pasa? Dicen ahí, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar cine, me hicieron un test. Y en ese test salí con no sé qué cosa. Y una palabra que sonaba insulto. Y decía, esto soy. Me decían, eso es muy normal de los creativos. Y me dice, los creativos suelen entrar en profundas depresiones. Y en estados así de lo más bajo, donde te aíslas del mundo, estás en otro mambo, como decimos. Pero después se hace un clic y se disparan a altos índices de creatividad, resultado justamente de toda esa fase de estar sumido en la no sé qué. Ahora veo que no es necesario deprimirse para tener saltos cuánticos de creatividad, sino todo lo contrario, hundirse, en el buen sentido de la palabra, en tu alma. Fundirte con tu alma. Por eso dicen, ese tiene alma de músico, o sea, debió ser un Beethoven en su vida pasada. Porque de pronto de la nada, ¡pum!, le viene la idea y empieza a escribir, empieza a pintar. Cosa que no tiene que ver con la razón, pero sí con la unión de su alma. Su alma le empieza a dar imágenes que la razón no entendería. Y uno dice, yo me entiendo, yo sé de qué estoy hablando. Y cuando ejercitas más la meditación, como en todo, obviamente tus aptitudes crecen, tus facultades crecen. Como dirían, el actor es un ser que nace con talento y se hace con trabajo. De la misma manera, el ser humano es un ser que nace del amor y que también se hace con trabajo. Y cosas tan básicas que nosotros no le prestamos atención como aquello de respirar. En algún programa de contacto decía que respiramos lo suficiente para no ahogarnos. Y normalmente estamos respirando a medias o de pronto nos damos cuenta que a cada rato estamos botando aire porque estamos tensionando nuestros pulmones y no respiramos de manera fluida. Ahorita mismo nos damos cuenta que estamos respirando poco. Y cuando te das cuenta que por la nariz puede entrar más aire, dices, oye, qué interesante. Pero es tan falta tenemos tanta carencia de este hábito de respirar bien, que no nos damos cuenta que nos hemos pasado nuestra vida desgastando energía por no respirar bien. Entonces imagínense cuánto tiempo nos hemos pasado igual desgastando energía desde el punto de vista de nuestra mente al concentrar nuestra respiración en unión con la tranquilidad y en unión con nuestra alma. Por algo será. No en vano todos los meditadores, todos los que practican yoga y todas esas líneas dicen es vital respirar para entrar en estados de conciencia. Vital. Y nos damos cuenta que tenemos un absoluto desconocimiento, uno, de lo que es eso, y dos, menos de lo que es el concepto de meditar. Pensamos que meditar es aquello que tú pagas $50 en fin de semana en un curso New Age. ¿No es cierto? Sí, hay gente que te ayuda, evidentemente. Pero creo una vez más que esto es un don de Dios y que nadie tiene que cobrártelo por enseñártelo. Bueno, hay que vivir de algo, pero no abusemos, ¿ya? Voy a saltar a la página 1548.
Ya, voy. Dice, más arriba a la mitad, 1548. Los discípulos y familiares que habían quedado también en piadosos ejercicios en el humilde santuario de rocas o en sus grutas particulares, comienzan a extrañarse de la tardanza del maestro. Le habían visto subir a la cumbre del monte como un cordelier blanco que se perdía entre el verde follaje. Pedro, Santiago y Juan suben en busca suya. Al verle envuelto en radiantes claridades, inmóvil con sus ojos cerrados y sus manos cruzadas sobre el pecho, caen de rodillas porque el cuadro que se presenta a su vista no es de la tierra y creen que se han abierto los cielos y que Jehová, convertido en 1.000.000 de soles, va a llevarse a su maestro en carroza de fuego como a otro Elías profeta. Poco a poco se va haciendo en ellos la luz y perciben claramente imágenes vivas, luminosas, transparentes en torno a su maestro, sobre el cual derraman más y más como arroyos caudalosos de un agua maravillosa que refulge como fuego y esparce frescura de nieve blanca y sutil. ¿Qué es aquello? No saben definirlo ni precisarlo. Una inefable dicha los inunda, les absorbe los sentidos, la vida, les para todos los movimientos y cae en el suave letargo extático que es como un retazo de cielo abierto sobre la tierra. El maestro estaba orando y ese acto tan fuerte de un alma tan evolucionada como él, entre su meditación, entre su oración, despertaba a esto. En este caso era tan fuerte su radiación que los apóstoles después tenían una sensibilidad grandiosa, pero era tan fuerte que hasta ellos podían ver y no entendían lo que pasaba. Por eso ven seres, ven luces, como dicen, carrozas de fuego que se lo podían llevar. Y sigue diciendo, ante aquel mar de luz que es como una inundación de ternuras infinitas, murmuran palabras incoherentes, sollozan, ríen, tienden sus brazos hacia su maestro, al cual ven como un astro soberano que estuviera suspendido entre el cielo y la tierra. Qué excelso, qué grande aparece ante ellos el Hijo de Dios vivo, anunciado por los profetas tantos siglos atrás, y al cual ven ahora en todo su esplendor y a pocos pasos de ellos. La visión se esfuma lentamente en las últimas claridades de la tarde que muere, y el maestro se acerca a ellos para sacarles del estupor. Les ruega guardar silencio respecto a la radiante manifestación espiritual que han presenciado, y bajan los cuatro en ese silencioso recogimiento que embarga al espíritu, cuando ha percibido por un momento la infinita dulzura del Dios amor. Si se ponen a pensar, aquí los apóstoles han visto una manifestación muy grandiosa del espíritu, por eso luces y todo ello. Figuras, seres, no sé cómo llamarlo. Ahora se ponen a pensar por qué, por ejemplo, en los cuadros de la iglesia vemos que alrededor de Jesús hay una aureola, la típica, ¿no? Los santos sobre su cabeza, en los dibujos animados, aureola. ¿De dónde sale todo eso? ¿No? Especialmente cuando en más de una obra, especialmente de las antiguas pictóricas que hablan sobre el Maestro Jesús o sobre algunos de los santos o algunos de los apóstoles, podemos ver manifestado siempre un halo alrededor, especialmente de la cabeza, y siempre hablan de halos dorados y todo eso, o mejor dicho, lo ilustran de esa manera. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Posiblemente haya habido justamente más de una vez, lo más seguro, esta manifestación que se lo describió a un pintor, o este pintor fue que lo vio y decidió plasmarlo en un lienzo. Sino, ¿de dónde vendría? A ver, voy a dibujar a esta persona que es famosa y le voy a hacer una cosa circular en su cabeza. ¿De dónde sale eso? Alguien ha tenido que verlo. De la misma manera que aquí los apóstoles ven una irradiación que ellos no saben explicar qué es. Y más allá de verlo, lo sienten, los deja en un estupor grandísimo. Y muchas de estas cosas, lamentablemente, no vemos en nuestros textos tradicionales religiosos. ¿Por qué? No lo sé. Si entendemos un poco la obra, sabemos que mucho de esto ha sido realmente mutilado por la iglesia, porque no podía llegar eso a la plebe, no podía llegar a eso, menos a los esclavos que no son prójimos,
¿Cómo se les va a llegar esta información a ellos? Esto es solo para la élite de la religión, para la élite de la iglesia en ese entonces. Solo ellos podían tener ese conocimiento, los demás no. Y si alguien lo hacía, era perseguido. Y si alguien lo hacía a ocultas, decían, debe estar haciendo algo satánico, por eso lo hace de a ocultas. Y los perseguían. Por eso se habla mucho de todas esas líneas ocultistas, pero no era porque estaban ocultando algo sombrío, se ocultaban de proteger sus vidas. Y además que no todos iban a comprender ese mensaje. Si de pronto nos fijamos lo que pasaba con los esenios allá en los diferentes montes, sí estaban haciendo algo totalmente hermético, oculto si queremos llamarlo. Pero cuando alguien dice hermético, de cerrado, de que nadie puede entrar, también lo relacionan con hermético de Hermes Trismegisto, ¿me entiendes? Entonces, puede haber muchas confusiones y entre, ya saben, el efecto chisme, ¿no? Uno lanza algo y te llega una cosa nada que ver. Entonces, imagínate con una persona que medio que no tiene idea de lo que es la sabiduría divina y va a caer en una de estas cosas, o se entera de requete refilón y empieza a deformarse la información. Entonces, obviamente por esta razón, toda la sabiduría divina era realmente muy resguardada y no era compartida con cualquier persona. No por egoísmo, sino porque no se iba a entender. O podía caer en malas manos, o en manos no tan buenas. Cuando hablamos, por ejemplo, de lecturas, de material bibliográfico, de películas donde te hablan sobre aquello que tú piensas, eso atraes, porque la física cuántica funciona de la misma manera para los buenos como para los no tan buenos. Entonces, así como alguien dice, voy a usar la ley de la atracción para traer amor a mi vida, uno dirá, voy a traer más poder a mi vida. Lo puede hacer. Obviamente que está llenando de karma, ese es su rollo. Pero en épocas anteriores eso pudo ser mucho peor porque realmente existía la impunidad. Entonces, la gente realmente podía hacer maldad y media, guardándose, respaldándose, ¿cómo se dice? Usando como escudo un cargo político o un cargo religioso. Eso era muy común en esas épocas y sigue siéndolo, lamentablemente. ¿Ya? Sigue. En la misma página 1549 dice, el maestro en silencio entra al santuario de rocas iluminados por temblorosos cirios, donde los solitarios que fueron sus maestros de la primera juventud, muy ancianos ya, cantaban el Salmo 146, cuyas férvidas notas de la adoración de Dios, al Dios de la misericordia, enternecieron hasta lo sumo las almas de los tres discípulos favorecidos con la esplendente visión y sin saber cómo ni por qué, se abrazaron estrechamente y rompieron a llorar a grandes sollozos. Cuando la vibración es tan fuerte, cuando el amor es tan fuerte, no es necesario explicar cosas. Creo que situaciones las más importantes no son comprendidas por la razón, sino directamente por el alma. Y el alma trata de dar una visión a nuestro precario cerebro, si no estamos muy evolucionados, como para tratar de entender la visión que hemos sentido en ese momento. Es como cuando uno dice, he tenido un sueño que no entendí nada, pero me he sentido tan bien. No tenía sentido el sueño. Para el alma sí. Porque imagínense, si en el plano físico a veces nos confundimos con un rompecabezas, que no entendemos y estamos horas con eso, imagínense con cosas que no tendrían sentidos en la lógica humana. Entonces menos va a querer entrar en nuestra conciencia lógica habituada a ciertos paradigmas de vida. Si retornamos años atrás y entramos a esas bibliotecas donde habían miles de hojas y libros en esos lugares, y viniera alguien y te diría, ahora todo eso cabe en un flash memory de 1 giga, no te entra en la cabeza que miles de libros entren en una tarjetita que entre en tu bolsillo.
o para ser un poco más rústicos, en un DVD reescribible. No, no entra, no entenderías. Y si a esa persona del futuro le dirías cómo funciona, y te diría, es una cuestión de bits. ¿Ah? Claro, bits, sí, sí. No entra en nuestra razón, nuestra mente es tan precaria que no cacha eso. De la misma manera somos tan primitivos que no entendemos la grandiosidad del espíritu cuando está en estados evolutivos muy grandes. De la misma manera, imagínense con este tema de percibir ese otro lado sutil de la vida, el lado intangible. Nuestro cuerpo por todo lado tiene distintos tipos de sensores, desde sensores sonoros, por darle un nombre, hasta de imagen, no sé cómo llamarlo, de video, video y audio, como es mi oficio. Tenemos sensores táctiles, ¿no? que tocamos y percibimos la realidad con solo sentir con nuestros sentidos, valga la redundancia. Imagínense que a una persona que es sorda de nacimiento, ¿cómo le hacemos entender lo que es el sonido? Para empezar, no nos va a escuchar. ¿No? ¿Cómo entiende la diferencia entre un do mayor y un do menor? ¿No? ¿Qué diferencia entre, no sé, pues, cualquier tipo de sonido? Ahora imagínense eso igual con una persona que es ciega de nacimiento. ¿Cómo explicarle lo que es un color? Pero si no existiera ese defecto, o de pronto a veces ese sentido de pronto atrofiado, literalmente, que puede ser lo que impide tener la visión, tener la audición, ese tipo de cosas, ¿qué sentido de nuestro cuerpo o qué parte de nuestro cuerpo ayudaría a que podamos ver al otro lado? Si alguien tiene un poco más de conocimiento en el tema, llamémoslo espiritual, esotérico, no sé qué nombre darle, que pone New Age, y nos ponemos a pensar en nuestros vórtices energéticos, que lo encuentran en cualquier librería, podrán ver que tenemos 7, los más conocidos, ¿no? Y ahí podrán ver que está la pineal, la pituitaria, la tiroides y todas las glándulas. Pregúntense entonces cuál es el rol, por ejemplo, de que tantos espiritualistas desde milenios nos dicen cuál es el rol de la glándula pituitaria. Pregúntense para qué sirve en su plano físico y en lo que equivale a su plano sutil. Hay un libro que inclusive se lo ha igual, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir que se ha hecho un paradigma de ese libro? El tercer ojo de Lobsang Rampa. ¿Para qué? Para Guaricutiribico, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Paradigmatizado, eso. Ahí Lobsang Rampa de pequeño le hacen una especie de trepanación en el entrecejo para despertar su tercer ojo, es decir, para llegar a la glándula pituitaria. No hagan eso. No agarren un lápiz y no agarren una broca, no hagan nada de eso. Solo es por profesionales. No, ni eso. Se ha hecho un paradigma del tercer ojo de eso, justamente con Lobsang Rampa, y no va por ahí. Otra gente igual cuando desarrolla los sentidos, justamente el tercer ojo, que ya puede ver el otro lado, y más aún si se desdobla, como hablan muchas líneas, obviamente va a haber todo el concierto que no vemos en el plano sutil. Va a haber lo bueno y lo no tan bueno. Pero como no estamos acostumbrados, y el mercado de lo esotérico nos ha vendido también un rol en el que si nos desdoblamos solo vamos a ver ángeles, gente que nos apoya, cosas lindas, pero no nos cuenta el otro lado, que también vive en ese lugar y que vas a ver esos amigos. Y justamente porque somos de pronto tan, en el buen sentido de la palabra, tan retrasados todavía, que el ver a eso nos volvería a la locura posiblemente. Entonces la mejor manera es que estemos protegidos de no ver esas cosas hasta que tengamos el adelanto suficiente para hacerlo.
es típico, ¿no? Dicen que los borrachines en el delirium tremens entran al bajo astral y se topan con toda clase de gremlins y se lo llama alucinación. En el plano espiritual dirían, el tipo se metió donde no debía. Y solo cuando un alma es evolucionada ya tiene pues todo el conocimiento para entrar en esos planos con la protección respectiva, bla, 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 bla. Pero como nosotros no estamos mucho en eso, nuestro rol es más importante. Más allá de estar pensando en entrar en otros viajes siderales, como los menciona Antulio en Arpas 1, por ejemplo, viajes hermosos de acercamiento al Padre, bueno, para aspirar a eso creo que nos toca evolucionar un poco más y amar un poco más al prójimo. Si hacía eso Antulio, si hacía eso el maestro, era porque realmente su alma, su espíritu era de tan grande calibre que era lo mínimo que podía ser. Y cuando vemos hoja tras hoja en Arpas Eternas su constante enamoramiento por el dolor, por no dejar al prójimo sin su ayuda, obvio pues que va a tener acceso a planos superiores que fortalezcan, que sean parte de su crecimiento espiritual. Nosotros que somos almas pequeñas ya queremos tener todo, con, no sé, pues, con una religión tradicional que ni siquiera nos preocupamos de entenderla y solo a veces nos guiamos por prejuicios de paradigmas religiosos. Ya, voy a pasar a otra página. Página 1551. Más abajo a la mitad. Justamente de esto hablo. Dice, la irradiación, habla del maestro, la irradiación que emanaba su persona y su palabra llegó a tan extraordinaria potencialidad que bastaba verlo o escucharlo cuando hablaba a las multitudes para sentir su influencia benéfica sobre las enfermedades físicas y las enfermedades morales. Solo bastaba verlo para que te cures al maestro. Es típico cuando de pronto ves a una persona y dices, esa persona me transmite tanta alegría, ¿no? O me transmite tanta paz esa persona. Es porque está manejando esa vibración justamente. Decíamos que la alegría no es el resultado de algo bueno que te ha pasado y por eso estás alegre. Me gané la lotería, estoy alegre. No solo es eso. De la misma manera que uno entra en depresión y la depresión es ya una enfermedad. En el momento que entra en profundos estados de tristeza o de enojo, eso también es aprendido. Y está constantemente enojada la persona. Así dice, qué mala vibra esa persona, todo el rato está enojada con su nube negra encima. Nos viene a aguar el día, basta verlo, ya te sientes mal. De la misma manera, cuando una persona desarrolla la alegría, la paz, el amor, emana exactamente lo mismo. Y a tal grado extremo, como en el caso del maestro, que hasta curaba las enfermedades con su sola presencia. Más aún, su sola presencia daba la satisfacción a los deseos justos y nobles de aquellos que le amaban y creían en él. Ahora, esto ya... En la misma página, era víspera del día en que los 12 de su intimidad, los apóstoles, acostumbraban a hacer un gran reparto de pescado entre todas las familias indigentes de los alrededores del lago de Tiberíades. Los más expertos en la materia habían pasado la noche tendiendo las redes en distintas direcciones y a la madrugada se encontraron con las redes casi vacías. La tarde, antes hubo desfile de góndolas iluminadas, carreras de botes en el lago, según costumbre cuando el tetrarca Antipas estaba en su palacio de Tiberias, y los peces habían huido a las profundidades tranquilas de la parte norte del lago. La verdad es que Pedro y sus compañeros estaban llenos de angustia pensando en que pronto empezarían a llegar las familias que tal día recibían la importante donación, de cuya venta sacaban el pan necesario para toda la semana. O sea, recibían la donación y los vendían. ¿Qué les dirían como excusa? ¿Por qué se habían comprometido para faltar así la promesa como vulgares embusteros que prometen y no cumplen? El maestro bajó de la colina a donde había subido de madrugada a orar y se acercó a sus discípulos que de inmediato le comunicaron la angustia. Salta un poco y dice, Pedro, gritó, manda echar las redes a todas esas barcas que se balancean ociosas sobre las olas.
La orden fue obedecida con presteza y con seguridad de éxito. Una hora después, la playa estaba poblada de gentes que esperaban la donación. Era la humanidad hambrienta y mísera de toda la comarca vecina que esperaba del lago el alimento para toda la semana. Las redes no habían sido aún sacadas y las pobres gentes empezaban a encender sus pequeñas hogueras para asar el pescado que sería su desayuno y acaso su única comida del día. Imagínate el papelón si no había pez ahí. Entonces ya listo con su servilleta. Listo para comer, no había peces. Papelón para los apóstoles. Y dice, y el maestro acercándose a todos aquellos fuegos, acariciando a los niños, animando a los ancianos, consolando a las madres cargadas con numerosa familia, les decía con su voz musical que nadie la hubiese oído, podría olvidarla jamás. Haced más grande el fuego, ponedle un tonco más grueso, porque hoy el Padre Celestial os trae triple ración de pescado, y para llevarlo limpio al mercado estaréis aquí hasta la tarde. Las gentes le miraban y sonreían dichosas con las promesas del hombre santo, que nunca hablaba a los humildes, sino para llenarles el corazón de amor y de esperanza. Las crónicas de ese tiempo han dicho que las redes de los barcos pescadores casi se rompían por lo extraordinario de pesca en aquel día, y dijeron verdad, toda la verdad. Zebedeo y otros ancianos como él, que habían pasado su vida a la ribera del mar de Galilea, aseguraban que nunca habían visto una pesca semejante. Fue llamada la pesca milagrosa, y el hecho ocurrió como en las alas del viento, dentro y fuera de la Palestina. ¿Y saben en qué derivó este milagrito más? En que el Sanedrín se enoje más. Y voy a leerlo directamente, a ver, ¿de dónde leo? Bueno, la parte de arribita dice, los magnates del templo ardían de cólera y de despecho. ¿Quién era aquel hombre que obscurecía de todas maneras su magnificencia, echaba tierra sobre su sabiduría de doctores de Israel, de jueces, de maestros, de legisladores, pontífices y sacerdotes? La pestilencia incurable de la lepra le obedecía, y un inmenso desfile de leprosos iban diariamente al templo a ser reconocidos como sanos y devueltos a sus familiares. Los poseídos de espíritus del mal, los ciegos, los paralíticos, los tuberculosos, los cancerosos, los contrahechos, los sordomudos, los cautivos en cadena perpetua, los condenados a la horca, eran salvados por él. ¿Quién era aquel hombre y con qué autoridad hacía tan estupendos prodigios? Ahora hasta los peces del mar Galileo le obedecían y se entregaban a las redes para alimentar a las turbas hambrientas y desposeídas. Y el Sanedrín estaba en el conciliábulo permanente para dilucidar el enigma. Justamente en esta asamblea se reúnen Hanán, Shammai y Gilel. De los tres era Gilel el verdadero sabio, que apartando de sí todo fanatismo, todo prejuicio, toda idea de engrandecimiento personal, procuraba dar a cada cosa su justo lugar y que la verdad brillara por encima de todo en prejuicio propio. Gilel era el único. Dice, Shammai fue de opinión que no se molestase al profeta Nazareno por el momento, ya que él solo atendía a las necesidades físicas y morales del pueblo y no tocaba directamente ni al templo, ni a la ley, ni al alto tribunal de Israel. Tampoco había pretendido proclamarse rey ni presentarse como Mesías. Cierto que no había demostrado nunca el menor deseo de acercarse a las primeras autoridades religiosas que gobernaban a Israel. Y esa falta de sumisión podía interpretarse como rebeldía. Pero el pueblo todo estaba con él, y no habiendo acto ninguno condenado por la ley, sería grave imprudencia encender la cólera del pueblo atacando directamente a su benefactor. ¿Se puede imaginar eso? Un ser que se la pasa haciendo milagros y ayudando a la gente, y el Sanedrín viendo ya cómo culparlo por si ha transgredido alguna ley. Y dices, ¿hasta dónde puede llegar el egoísmo humano ahí? Salta un poco, dice, Gilel, cuya modestia le hacía hablar siempre al último, trató el asunto desde una altura digna de él. Hizo una breve reseña de todos los profetas y hombres ilustres sacrificados por las autoridades religiosas de Israel, las cuales caían siempre en el mismo error de creerse dueños absolutos de la verdad,
siendo así que lo absoluto solo pertenece a Dios. Y el hombre, sea cual fuere su posición y su altura, está siempre sujeto al error, máxime cuando en su fuero interno sostiene la ensorbecida frase, la verdad soy yo. Hizo alusiones brillantes a la esperanza de Israel de un Mesías Salvador, que sus grandes profetas venían anunciando desde 6 siglos atrás. Esto está hablando Hillel. Hacía más de 30 años que se produjo la conjunción de los astros que, según los astrólogos hindúes, caldeos y persas, debía coincidir con la encarnación del avatar divino en la tierra. ¿Debían creer o rechazar todos estos anuncios? Hasta entonces se habían aceptado como verdaderos y justos. ¿Por qué no pensar entonces que Israel se encontraba ante la realización feliz de los vaticinios proféticos? ¿Qué inconveniente había para reconocer en ese joven profeta varios poderes solo comparables a los de Moisés para reconocer en él al Mesías esperado? Opinó pues el anciano Hillel que el Sanedrín hiciera oraciones solemnes en conjunto para pedir la luz divina en el presente caso, cuya importancia reclamaba de todos un verdadero deseo de conocer la verdad para imponerla sobre la nación israelita. El hecho de que el Mesías debía ser pontífice y rey de Israel era a su juicio lo que todos esperaban desde hace siglos hacia, y que los actuales dirigentes demostrarían estar esclavizados por el becerro de oro, si, por no descender de las altas posiciones conquistadas, se negaban a reconocer la verdad. El maestro les hubiera quitado su pega a los del Sanedrín, y por eso no querían. Era más fácil adorar un becerro de oro que aceptar una gran verdad, porque estaba en juego en el caso de estas personas egoístas, sus cargos, su riqueza y todo. Justamente dice, el noble viejo Hillel comprendió que su discurso no era del agrado del pontífice Caifás ni de su suegro Hanán, que tenía entronizada su propia familia en la alta esfera directriz de la religión y la política. ¿Cómo la gente se autonombra y no le importa la voluntad del pueblo? No le importa lo que opinen los demás. Y salió del templo pensando, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ya no está en el templo de Jerusalén, donde se adoraba otra vez el becerro de oro que causó la indignación de Moisés cuando bajaba del Sinaí. Desventurada raza de Israel, iluminada por tantas lámparas y hundiéndote más y más. Con lo antedicho queda descorrido el velo para que el lector vea claramente las fuerzas contrarias que actuaron en la condena del hombre de Dios que pasó por la tierra, así los más altos dignatarios de Jerusalén le condenaron a morir. Dice, por ejemplo, las grandes fuentes de riquezas del país eran el ganado, el vino y el aceite, y esas fuentes estaban en poder de las 4 grandes familias sacerdotales que manejaban los destinos y el oro de Israel. El oro que entraba al templo con la venta del ganado, aceite y vino para los sacrificios daba para comprar a los ministros del César, al procurador romano y al fantoche rey Herodes Antipas. Una mala fama tiene este Herodes. Dice, el tesoro del templo mantenía unido a los 3 poderes que sacrificarían al Cristo Salvador de la humanidad, sin pensar acaso ni por un momento que aquel espantoso crimen les hundiría a los 3 en un abismo de dolor, de destrucción, y les convertiría en polvo y ceniza. Nada. ¿Qué quedó del Imperio Romano? Las grandiosas ruinas de sus coliseos y palacios que hoy entristecen a los viajeros que conocen su historia. El que no conoce su historia se pone al lado del coliseo y se va a sacar foto. Típico. Es como si fuéramos a sacarnos foto al lado de un búnker, no es un búnker, de un cuarto donde hacían las gasificaciones en Alemania. Si no sabemos qué dice, esto es de la Segunda Guerra Mundial, foto. Y no sabes las matanzas que se han hecho ahí, o que te saques fotos en los campos de concentración, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con el Coliseo Romano. Pero es cool sacarse la foto en el Coliseo Romano. Tal vez sacarse la foto y decir, oye, estas cosas nunca más tienen que haber. Pero hasta ahí llega nuestra ignorancia. Ya, ¿cuántos se han sacado fotos en el Coliseo de Roma? Confiesen. ¿Qué fue
Del soberbio Sanedrín judío responsable único de la muerte del justo, no queda nada. La mayoría de sus miembros, asesinados por la plebe enfurecida, pocos años después, se hundieron con los magnates de su raza entre las llamas del incendio y devastación llevada a cabo por Tito, hasta cumplirse las palabras del Cristo cuya clarividencia vio cercana la destrucción de Jerusalén y del templo. No quedará piedra sobre piedra. Y la raza de los Herodes, raza de víboras según la frase de Johanan el profeta, solo se la recuerda para hacer parangones con todo lo infame, corrompido y maldito que de tiempo en tiempo aparece en la faz de la tierra para tormento de la especie humana. Uno dice, ¿cómo es posible que un Herodes haya gobernado de la manera que lo hizo? Y además que el trono se herede de la misma manera que pasaba con el Sanedrín. Todavía hay esas cosas en nuestros tiempos. Todavía hay familias que manejan pueblos. Par de personas te manejan departamentos, ciudades enteros. Pueden hacer que hasta un país tiemble en su democracia por intereses exclusivamente personales. Dice, parecería que sí, por ahí algún, no, ya, por suerte ya la familia de Herodes ya no encarna, pero tal vez un primo o algún amigo cercano en estas épocas. No me extrañaría porque solo dependen de su ganado, de su vino, de su aceite. Qué curioso. Borro eso. Solo que acaba de mencionar y se me acaba de venir eso a la mente, así que por favor no es nada personal. Fe de ratas. En mi mente capciosa de humano que me dijo algo así. No es nada personal, fue de broma, lo digo en serio, con las disculpas que se merece el prójimo. Se ríen, ¿eh? Tal vez el público que nos escucha por internet no entiende nada de esto. Son cosas de Bolivia nada más. Ya pensé que iba a abarcar 2 capítulos. Obviamente que no. El próximo capítulo es la última estadía en Nazaret. Para mí ya empieza la parte triste de lo que es ya la parte grandiosa de su misión del maestro. Es la más grandiosa, pero a su vez la más triste para el ser humano común y corriente como nosotros. Pero la última estadía en Nazaret habla de la vez que visita el maestro a María de Magdalo en su castillo. Y se los leo una partecita que dice en la página 1556. El maestro Jefone, que era el encargado de las cosas de María de Magdalo, dice, marchado a Corinto, su tierra natal, porque se lastimó enormemente de la transformación de la hija de su gran amigo, y le sufría el corazón ver aquel palacio de belleza, de ciencia y de arte, convertido en el hospicio de vagabundos, de viejos esclavos y esclavas, despedidos de sus amos por inútiles para el trabajo. Los hermosos jardines llenos de fuentes y de surtidores, ya no se veían las canéforas griegas danzando envueltas en velos color de aurora, ni se escuchaban sus laúdes y sus arpas. Solo se veían tomando el sol unas cuantas decenas de viejecillas paralíticas, de ancianos con muletas, de endebles jorobadillos que daba pena ver. El cambio grandioso de María de Magdalo, pero cómo es visto con otra óptica, ¿no? Parecía para este Jefone que María de Magdalo entró en la locura, se dedicó a cuidar gente menesterosa y que eso no podía coincidir con la belleza griega a la que estaba acostumbrada a ese castillo. Realmente son posiciones tan distintas del concepto de lo que es vida, de lo que es importante en el plano físico. Son grandes enseñanzas que nos da la vida del Maestro Jesús, como la de muchos seres que han dado hasta la vida por la causa del alma, por la causa de seguir adelante en pos del amor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Se ha corrido muy rápido a la hora, así que bueno, les agradezco por su presencia y será hasta la próxima semana. Gracias.